Esto es Videodromo, un podcast sobre cine. Hoy vamos a hacer una autopsia sobre el cine de David Cronenberg y la génesis de la nueva carne. En este primer episodio vamos a hacer el repaso de algunas obras de Cronenberg hasta su consolidación en el body horror y sobre todo en el concepto de la nueva carne. Y vamos a encararlos desde las rupturas y las continuidades, ¿no? Con respecto a la ciencia ficción, si se quiere, más tradicional, esa ciencia ficción que nos dio el legado de los años 50, y sobre todo también algunas obras del género de horror para ver justamente algunas transformaciones en torno al concepto de la amenaza, del bien y el mal, del cuerpo y de la carne. Por ende, lo que vamos a estar haciendo es una suerte de paralelismo entre su obra, o mejor dicho, parte de su obra, fundamentalmente aquella en la que se aborda con fuerza este tema de la génesis de la nueva carne, y el cine de ciencia ficción más clásico, más tradicional. Por ende, lo vamos a estar constantemente vinculando con otras películas del género, tanto de ciencia ficción como del horror. Y queríamos arrancar en ese sentido con The Thing from Another World, que es una película del año 1950, dirigida por Christian Navy. En realidad siempre estuvo la discusión a ver si era él quien estaba detrás de las cámaras o era más bien Howard Hawks, quien figura como el productor de la película. Esta película jugó un papel importante en el desarrollo del cine de horror y de ciencia ficción. De hecho, está considerado como el primer largometraje sobre una invasión alienígena. Y en su momento generó algo de polémica e interrogantes sobre cómo clasificarla también, si era una película de terror o una película de ciencia ficción, e inauguró también esa tendencia tan extendida en la época de comenzar a interpretar las películas de la década de 1950 como metáforas de los conflictos que tenían lugar en el marco de la Guerra Fría. Sí, justamente este periodo de la ciencia ficción abocado en los años 50 tiene como correlato este contexto de posguerra, el macartismo también muy presente en la cultura norteamericana, y vale decir que muchas de estas producciones también son norteamericanas. Este es el caso de Thing from Another World, y que tienen un vínculo también con la literatura, si se quiere, también de esta época. Esta película está basada en un relato que se llama Who Goes There, de John Campbell, que generalmente eran relatos que publicaban bajo seudónimos y que tenían que ver, digamos, con este contexto y también el interés creciente del público con respecto al consumo de la ciencia ficción. Exactamente. En realidad, para ir a una adaptación más fiel del relato, al menos parcialmente, hay que irnos un poco más adelante en el tiempo y ver la película de Carpenter, The Thing, del año 1982, quien hace una adaptación más fiel al relato de Campbell. En realidad, esta adaptación de Howard Hawks, digamos, es una adaptación más bien libre, porque los guionistas junto con el propio Hawks no estaban interesados en una adaptación literal. En su versión, la historia va de un grupo de miembros de la Fuerza Aérea y de científicos que encuentran un platillo volador que se estrelló contra la Tierra en el Polo Norte y encuentran también ahí a un tripulante. Los tipos destruyen el platillo de manera accidental, sacan al piloto fuera del hielo y lo transportan a la base. Y a partir de ese momento comienza el conflicto en la película, que tiene que ver más bien con las relaciones entre los personajes al interior de la base. Más puntualmente entre el científico, que quiere hacer lo imposible por preservar la vida de la criatura, y el resto. Y en el medio de todo esto está, por supuesto, la cosa. Luego vamos a ver todas las implicancias de todas estas cuestiones en el cine de Cronenberg, así como la importancia de la figura del científico. Pero lo cierto es que a partir de entonces, a partir de The Thing from Another World, se abren las puertas para la explosión de un enorme conjunto de películas de ciencia ficción de temática espacial, donde el eje central pasa a ser la humanidad haciendo frente a una amenaza proveniente del espacio exterior. Hay algunas películas más bien olvidables que no han llegado a tener mucha trascendencia, pero hay otras que ya se las ha considerado como hitos de la ciencia ficción o del cine de ciencia ficción y de terror. La gran adaptación, por ejemplo, que hace Byron Haskin de La Guerra de los Mundos, del año 1953, creo, que es la adaptación de la novela de Wells. No tan genial como The Thing, pero en una buena película.
pero también que tuvo su correlato en radiofónico cuando Orson Welles las interpretó, y eso también fue como un parangón de la invasión que generó, digamos, esta paranoia social, que es un poco lo que retratan también estas películas de ciencia ficción. Vos señalaste ahí un poco la tensión que se genera entre los científicos, los militares, los científicos que quieren ir más allá, investigar más allá de acerca de las vidas de estas que son concebidas como amenazas, por así decirlo, a la seguridad por los militares, y que tiene que este correlato con la paranoia social también que se veía un poco en este clima de posguerra. Sí, totalmente. Y con la fuerte presencia militar, ¿no? Esto que marcabas vos recién también. Hay un fuerte énfasis puesto ahí en la cuestión militar también como solución a estos problemas. Después otra película que se podrían marcar también dentro de este grupo es It Came from Outer Space, o Vinieron del Espacio Exterior, de Jack Arnold, también del año 53, centrada más en cierto clima de paranoia social también, nuevamente, incertidumbres en lugar del típico énfasis quizás puesto en los efectos especiales, que con su argumento sobre extraterrestres que controlan a los humanos anticipó de alguna manera a The Invasion of the Body Snatchers del año 56, la película dirigida por Don Siegel, ¿no? Que después va a tener su remake, que es en el año 78, ¿puede ser? Sí, 78. Bien. La cual es probablemente también la segunda película de ciencia ficción más importante de la década del 50, ¿no? Después de Thing from Another World. Y acá lo interesante, de alguna manera, es que todas estas películas, o el grueso de ellas, respondían a un patrón que estaba bastante extendido en aquellos años, que tenía que ver con el construir películas cuyo eje temático central, su conflicto, tenía que ver con la presencia o la irrupción de una amenaza externa que viene a alterar el orden y cuya presencia debe ser eliminada, suprimida, en muchos casos, decíamos anteriormente, con la presencia militar, para devolver al orden social su estado, al menos aparente, de paz y tranquilidad. Y acá, debido al abordaje que vamos a intentar hacer de parte de la obra de Cronenberg, conviene enfatizar esto, porque si hay un elemento, entre otros, por supuesto, pero este es el significativo que queremos remarcar, que marca un contrapunto, una diferencia radical entre este cine clásico de ciencia ficción y de horror y el cine de Cronenberg, tiene que ver con la fuerte presencia de esta amenaza y la procedencia de esta amenaza. Creo que es por eso que, siendo súper consciente de esto, es que su primer largometraje, con cierto reconocimiento, que es Shivers, del año 1975, lleva también como título They Came From Within. Prepare yourself for the most frightening experience of your life. They came from within. No, sí, que la película tuvo bastantes títulos, ¿no? En realidad, dependiendo del mercado, un poco como que se iba adaptando. Pero este era justamente uno de los títulos de Shivers. They Came From Within, es decir, vinieron desde el interior. Sí, claro, que hace ahí también un contraste con todos estos títulos y estas temáticas de invasión y de amenaza externa. Un poco pensaba ahí, trayendo de nuevo a películas como The Invasion of the Body Snatchers, también esta cuestión que tiene de la amenaza de que se empieza a humanizar, ¿no? Adopta la forma humana para dejar de ser una amenaza, para que el resto la deje considerar una amenaza, aunque no conserva, digamos, características humanas, entre comillas, que le atribuyen al resto de los protagonistas. Y por ahí un poco pasa el conflicto, pero el tema acá con Shivers, que es el primer largometraje de Cronenberg, es en primera instancia, digamos, este juego con el título, ¿no? Que ya te sitúa de donde proviene la amenaza interna, ¿no? Porque es un poco eso lo que trae el título, y ahí es como lo maneja, digamos. Hay una cierta ruptura con esta ciencia ficción de carácter quizás más tradicional. Claro, exactamente. Y por ahí películas que mencionábamos, como The Invasion of the Body Snatchers o It Came From Outer Space, marcan una suerte de transición, ¿no? También hacia este tipo de abordaje también de la ciencia ficción y del terror. Y decíamos casi una verdad a medias, digamos, porque Shivers, si bien se la conoce como el primer trabajo de Cronenberg, y la película que de alguna manera le ayudó a desencadenar todas las fobias y fantasías que después van a reaparecer en la mayor parte de sus películas, también es importante decir que ya había filmado 2 cortos, ¿no? Siendo estudiante, que uno es Transfer del año 66 y From the Drain del 67, y filmó también 2 películas de más o menos 1 hora de duración, que son casi una suerte de ensayo también de los tópicos que van a nutrir su filmografía posterior. Uno es Stereo del 69, que es una suerte de estudio de la telepatía por parte de unos científicos que experimentan con pacientes a los que les
quitan partes del cerebro y les sacan las cuerdas vocales para que no les quede otra más que comunicarse con los pensamientos. Y acá podemos trazar ahí una relación con Scanners, ¿no? Una película que él va a filmar posteriormente. Sí, y la otra es Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, del año 69, donde también explora esta cuestión de los experimentos, donde se cuenta la historia de una enfermedad que amenaza con destruir a la humanidad, que se va propagando, etcétera, etcétera. Y estas dos películas establecieron de alguna manera todas estas controversias y temas sobre los cuales el director después se va a nutrir a partir de entonces. Experimentos, instituciones, enfermedades, científicos locos, el cuerpo humano, poderes sobrenaturales, perversiones sexuales. Pero también junto con eso empieza a definir un estilo también de filmar y de hacer películas, que tiene que ver con ese abordaje muchas veces frío y casi quirúrgico de los personajes, de su entorno y demás. Una perspectiva casi objetiva, ¿no? Es como que traduce eso como... sí, como un abordaje muy científico. Sí, claro, justamente. Sí, justamente eso de que decías, Shivers es considerado quizás su primer largometraje, pero ya nos sitúa en otra cosa. Va ahí ya a experimentar un poquito más con otros tópicos que va a desarrollar, como por ejemplo delimitándole ahí medio con el gore, con el contenido violento, con el contenido sexual también, y que esto, digamos, posteriormente también le ha llevado muchos problemas para la distribución, la aceptación justamente de su obra, y que, digamos, eso también condicionó, si se quiere, por algunas producciones posteriores. Y la película es sumamente interesante. Primero que nada, el personaje principal parece ser un rascacielos, es decir, un edificio que se llama Starling Towers, que es un rascacielos moderno ubicado en una isla en Montreal, lo cual me remite directamente a las novelas de James Graham Ballard, por ejemplo, que bueno, ahí hay una relación bastante fuerte entre Cronenberg y la obra de Ballard, que va más allá, me parece a mí, de la adaptación de Crash. En Noches de Cocaína, por ejemplo, Rascacielos, hay una historia que transcurre en un determinado espacio, pero ese espacio es un espacio de confinamiento que involucra generalmente a las grandes élites que se ven envueltas, digamos, en estos espacios, y que termina condicionando los lazos, los vínculos que tienen lugar ahí adentro de una manera bastante particular. Pero lo que contiene esas relaciones tiene que ver con el aislamiento, el protegerse del mundo exterior a partir de ese autoconfinamiento, y que está dado sobre todo por la arquitectura de esos espacios, ¿no? Que juegan un rol protagónico bastante importante. Sí, y justamente es una característica quizás de lo que o se considera como el terror moderno a partir del Bebé de Rosemary de Roman Polanski del año 68, un poquito anterior, que tiene que ver con el terror situado en la ciudad y en los espacios urbanos, digamos, en los ámbitos cotidianos. Y por eso también volvemos nuevamente al título, al espacio ahí que es muy importante en Shivers, pero también al título de cómo se generan internamente ese horror, esa amenaza, ese terror. Hay algo, o se puede trazar una relación con el terror gótico. En el terror gótico, generalmente las películas, las historias están ambientadas en grandes mansiones, es decir, hay una fuerte importancia ahí del espacio físico, del espacio arquitectónico, pero siempre ocurren como por fuera del entramaje urbano, ¿no? A diferencia de lo que ocurre ya en estas películas, donde nuevamente tenemos la importancia esa del espacio físico, pero el espacio geográfico ya es otro. Y en esta película, en Shivers, podemos ver al comienzo como en una de las habitaciones hay un hombre que asesina a una mujer, y después de abrirle el pecho le tira como un ácido adentro y se termina suicidando. Poco después el espectador descubre que el asesino era en realidad un científico. Nuevamente aparece esta figura que realizaba experimentos sobre parásitos, y que una de esas criaturas se había escapado, o problema, y se había metido dentro del cuerpo de una mujer. El hombre de esta manera esperaba que matando a la chica también iba a matar al parásito, pero obviamente, y por eso hay película, de repente todas las personas que viven en Starling Towers están en peligro de ser atacadas por el monstruo, quien finalmente, logra escapar, y como consecuencia terminan convirtiendo a los habitantes de Starling Towers en casi, podríamos decir, zombies con una fuerte obsesión por lo sexual, lo cual ahí nos permite trazar algunos paralelismos o algunas relaciones quizás con el cine
tradicional de zombies, ¿no? Digo, al estilo las películas de Romero, porque la lógica termina siendo en algún punto inversa a la de una película de zombies, en donde los zombies son criaturas reanimadas, pero sin pulso vital, que buscan alimentarse de los vivos. Y en este caso se trata de criaturas poseídas por un pulso sexual explosivo, que lo que buscan es propagar su pulsión sobre seres que se comportan como zombies, ¿no? Que son los habitantes de la élite que viven en Starling Towers. Sí, un poco ahí también está bueno compararlo y trazar un paralelo con lo que veníamos hablando de películas como The Invasion of the Body Snatchers o It Came from Outer Space, donde ahí, digamos, justamente lo no humano se comporta como zombie. Cronenberg lo que hace es como revisar, me parece, un poco estos tópicos y al contrario, digamos, esta amenaza que se cierne, digamos, sobre los habitantes de este condominio, en realidad se apropia de ellos, pero para, digamos, en cierta manera hacerse relacionar entre ellos, que es algo que, por ejemplo, al inicio de la película no vemos bien. Cada uno tiene, digamos, ahí su vida compartimentada en su casa, en su familia, en su entorno, y parecen, digamos, no relacionarse entre sí. Y esto, digamos, también está determinado en esta lógica del condominio, de los edificios y de un tipo de vida que le venden, digamos, las corporaciones a esas personas. Claro, por eso es importante detenerse, me parece, más allá del horror que pueda llegar a provocar la presencia de esta amenaza, qué consecuencias tienen en términos sociales. Por eso hacíamos énfasis anteriormente en los vínculos que se tejían en torno a este espacio y demás. Por ejemplo, Adam Lowenstein, que es un profesor de cine, creo que de la Universidad de Pittsburgh, escribe en un libro que se llama Shocking Representation, que lamentablemente no tiene traducción en español, creo. Define a Starling Towers como un espacio uniformemente frío y un lugar donde priman el tedio y el aburrimiento, ¿no? Esto que tiene que ver con esta relaciones o vínculos apáticos que se tejen entre los personajes. Y es solo con el inicio de la epidemia de parásitos que los residentes parecen cobrar vida y pueden expresar algo de pasión el uno por el otro, ¿no? Es muy interesante ahí analizar cuál es el papel que está cumpliendo la amenaza, en este caso esa enfermedad que se va propagando, ¿no? Y al final de la película es un final que nuevamente vuelve a remitir al cine de Romero, digo, a las películas de zombies, ¿no? Donde las personas, los personajes se van arrastrando nuevamente en esta suerte de movilidad zombie, en búsqueda de acechar a la última presa que queda ahí viva, digamos, dentro del Starling Towers. Y bueno, obviamente, acá spoiler, obviamente esta amenaza termina triunfando y que es algo, digamos, ya notorio y original, ¿no? Dentro del cine de ciencia ficción, que nosotros decíamos un poco estaba marcado que esta amenaza debía ser eliminada. Bueno, en realidad Cronenberg lo reformula de la manera muy interesante a eso. Claro, y se puede trazar una relación con The Tingler también, de William Castle, ¿o no? Sí, porque justamente The Tingler, que es una película de William Castle del año 59, protagonizada por Vincent Price, vemos que Vincent Price es un científico que intenta determinar cómo el miedo se apropia, digamos, justamente de las personas. Ese miedo se puede somatizar a través de un parásito y que ese parásito puede ser extraído y estudiado. En este caso, digamos, también hay un fin ahí científico, y no es el fin de esta propagación que, digamos, propicia al científico que vemos en Shivers. Claro, pero finalmente se termina propagando, pero ¿no? Finalmente sí, se termina propagando y termina resultando una amenaza, pero digo, ahí hay un elemento muy interesante, que es esta cuestión de cómo se somatizan estos sentimientos, estos miedos, estas paranoias, y se convierten, digamos, justamente en un objeto tangible y que por ende también puede ser controlado. En este caso, en Shivers, bueno, sale mal en ese sentido, pero que es la cuestión del control del hombre sobre ciertos determinados tópicos o determinadas cosas. Claro, que después, de Tingler claramente la vamos a estar vinculando con The Brood más adelante cuando lleguemos a esa peli. Pero ya pasando a Rabid, que es del año 77, me parece que es interesante los elementos que guardan en común tanto Shivers como Rabid, porque es bastante similar en cuanto al tono frío, que nuevamente se vuelve a reiterar, ¿no? Ese tono quirúrgico, casi científico que decíamos anteriormente. El tema mismo también, que es el de una chica que sufre un accidente y se termina sometiendo a una cirugía experimental,
y a causa de esto se termina convirtiendo también en la fuente de propagación de una epidemia, y donde a medida que se propaga la epidemia las calles terminan estallando también en caos y violencia. También es como que remite de alguna manera a ese final de Shivers. Don't scream, don't panic, he's dead, and the dead can't hurt the living. Rabbit. Y la película va de una chica que se llama Rose, que tiene un accidente de moto frente a una clínica de cirugía experimental, y el jefe de la clínica la termina sometiendo a una operación, y al despertarse no solo siente que perdió el apetito, sino que se despierta también con sed de sangre, y ve que debajo de su axila, y esto es una cosa bastante horrible en la película, le nace como una especie de pequeño tentáculo con el que ataca a las víctimas, y de esa manera propaga la epidemia. Es como que los colmillos de la figura vampírica, tan característicos también del vampiro, terminan siendo sustituidos por este tentáculo debajo del brazo, ¿no? Es una cosa muy rara. Parece una reversión, digamos, del vampirismo, en cierta manera. Claro, hay claramente al menos como metáfora, digamos. Sí, claramente hay una búsqueda de reactualizar ese mito vampírico, de la misma manera que justamente en ese mismo año estaba haciendo George Romero, ¿no? Y acá podemos trazar otro puente también entre ambos directores, porque en ese año él va a estar sacando Martín, ¿no? Va a dejar un poco de lado el género zombie para adentrarse en la figura de un chico adolescente que se cree que es un vampiro de 84 años. O sea, él mismo se considera a sí mismo un vampiro, y cuando lo que le sucede es lo siguiente: cuando comienza a tener ese deseo por la sangre propio de los vampiros, se termina convirtiendo en una suerte de psicópata que va por ahí buscando acechar mujeres a las que termina durmiendo con una inyección de anestesia, es decir, para que sufran menos. Para que sufran menos, es decir, se suprime nuevamente ese elemento característico de los vampiros que tiene que ver con los colmillos y se los sustituye por una jeringa. Después las termina desnudando, se acuesta con ellas, no tiene relaciones sexuales, sino que simplemente pasa la noche con ellas ahí acostado, tendido, y luego termina abriendo sus venas con una navaja, cosa de simular una especie de suicidio, ¿no? Es una película muy interesante, sobre todo por lo que en la película se define en términos de el contexto social, ¿no? En la cual se cría este personaje. La película va constantemente jugando con esta sensación de ambigüedad. ¿Es verdaderamente un vampiro o es un personaje que se cree un vampiro? Sí, o Martin posee, digamos, una cierta enfermedad, una cierta patología que lo hace creer o no. Porque también, digamos, ahí se sitúa un poco este contexto represivo en donde se desarrolla el personaje, que muchos, digamos, de su entorno lo hace creer también que es un vampiro, efectivamente, pero reflexionaba un poco también acerca de cómo, digamos, también en este giro, si se quiere, del cine de terror más moderno, y vinculado también con la ciencia ficción, de esta cuestión de que se deja un poco ya los monstruos fantásticos, sobrenaturales, con poderes sobrenaturales, para situarnos y reflexionar un poco sobre el contexto. Hay un texto muy interesante que me gusta releer, digamos, para esto, que tiene que ver en torno a la figura del monstruo en el cine de horror, que es un texto de Margarita Cuéllar Barona, en donde ella establece que, digamos, en estas monstruosidades que se generan en el cine, tiene que ver, digamos, un poco en qué lugar se sitúa este otro como monstruosidad. Y este otro no necesariamente cohabita fuera, digamos, del individuo, sino que puede ser parte de él, nada más que ha sido reprimido y ha sido también repudiado o rechazado, y un poco también Cronenberg va a ir jugando con estos conceptos. El otro, o esa monstruosidad, o esa amenaza, este mal, ¿está por fuera de nosotros o está en nuestro interior siendo reprimida y rechazada? Un poco también me parece que esto se puede ir viendo también en Martin y en otras películas, como volvemos, digamos, en este trazado con vinculaciones más históricas, como por ejemplo Cat People de Jack Turner de 1942. Sí, Cat People narra la historia de Irena, que es una diseñadora de modas serbia que vive en Nueva York y que siente un temor bastante fuerte por el poder de su propia sexualidad. Irena está convencida, o por lo menos así se lo hicieron también entender, de que desciende de una suerte de mujeres pantera, quienes se convierten en felinos de tipo agresivo cuando sienten celos o cuando se excitan sexualmente. El monstruo
aparece acá en la película como una suerte de agente moralista que asume una posición represora frente al despertar de la conciencia sexual de la protagonista. Es muy interesante acá el paralelismo que se puede trazar con Martín, por ejemplo, porque en Martín, al momento de efectuar esos ataques sobre mujeres, era como que él veía ahí una oportunidad, casi la única oportunidad que tenía la protagonista de establecer algún tipo de contacto sexual. Lo cual es muy importante para reforzar nuevamente esta relación, estos puentes, no solo entre Martín de Romero y Rabbit, sino también con Shivers, en cómo está presente este trasfondo de esa sexualidad que busca ser contenida, reprimida, pero que inevitablemente se termina externalizando. Y en la película de Cat People eso asume formas bastante particulares porque el personaje se termina transformando, o por lo menos esa es una de las ideas que se puede trazar de la película, en esta criatura, en esta especie de pantera, que tiene la particularidad, y por eso también Cat People después se terminó haciendo tan famosa y trascendió tanto, que esta transformación nunca se termina representando en la pantalla. Hay un juego ahí constante entre luces y sombras. Por lo tanto, la transformación está sugerida y completada únicamente en la mente de nosotros, digamos, como espectadores. Pero tanto este cuerpo transformador como la película en su conjunto terminan siendo una obra casi simbólica, donde lo simbólico en la transformación del cuerpo invita al espectador a interpretarlo como una metáfora. Esta transformación de Irene representa otra cosa, no es simplemente lo que vemos en pantalla. Se trata de su yo reprimido, en este caso, en donde la separación entre el cuerpo de Irene y la presencia de la pantera en la pantalla promueven y refuerzan el objetivo simbólico que tiene la película. Apuntan por un lado al deseo y la resistencia de Irene a las concepciones, por ejemplo, heteronormativas del amor y el matrimonio, a las cuales ella se encuentra constantemente sometida desde el principio mismo de la película. Y esas presiones externas que recaen sobre ella de manera permanente, que constantemente entran en choque, en fricción con sus propios deseos y aspiraciones, es lo que terminan también dotando de un interés que trasciende, me parece a mí, mucho más de lo formal, ¿no? Que siempre que se habla de Cat People se hace énfasis más bien en la puesta en escena, en cómo trabaja la presencia de la amenaza y demás, pero me parece que lo interesante, al momento de abordarla y analizarla, pasa más bien por tratar de descifrar ese orden de lo simbólico que por ahí subyace en la trama de la película. Sí, justamente estaba pensando esto en virtud de Shivers, y también en Shivers, bueno, ahí está esta cuestión de la represión sexual, en ese sentido, está externalizada a través de este parásito que va invadiendo a las personas, las hace relacionarse, y también vos decías un poco esta cuestión de los parámetros heteronormativos. Bueno, ahí explota esta situación en este condominio. Por ahí recordaba un poco ese beso de Barbara Steele con la esposa de algunos protagonistas. Entonces, como que ahí, digamos, esta tensión, esta represión sexual o esta tensión sexual a través del parásito que los libera, digamos, es muy interesante como una forma ya, digamos, menos sutil en ese sentido de representarlo y externalizar, digamos, todo este tipo de cuestiones. Everything is erotic, but everything is sexual. You know what I mean? Algo que se ve también como denominador común en estas primeras películas de Cronenberg tiene que ver con lo que podríamos denominar como el problema ético de experimentar con humanos o algo así. Lo cual nos remite un poco a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson, que creo que es del 1886 o más o menos por ahí, que ha tenido varias adaptaciones en el mundo del cine, de las cuales sin duda una de las más reconocidas, tanto por la labor del director como por el reparto,
es la de Victor Fleming del año 1941, donde actúan entre otros, bueno, Ingrid Bergman y Lana Turner, ¿no? Entre otras. Que es una película muy interesante porque viene un poco con esta idea de el poder extirpar el mal, digamos, el concebir al hombre como una suerte de ser bidimensional, claro, un ser dotado de dos dimensiones, tanto la dimensión del bien y la dimensión del mal, y que bueno, estas dos dimensiones se pueden quebrar, se pueden separar, y que el mal puede extraerse del cuerpo humano. La historia va de lo siguiente: hay un hombre, la película arranca así, un hombre que irrumpe de forma violenta en una ceremonia religiosa, en una iglesia por supuesto, gritando cosas y actúa como si estuviera poseído o algo así. Luego la cosa se calma. Hay una suerte de llamado al orden, al tipo lo apresan y qué sé yo. Pero lo interesante de este hecho es que da pie a la tesis central de la película, digamos, y de hecho está puesto ahí para eso, simplemente, para poder explicar un poco de qué va a ir la cosa. Y va a aparecer un científico que va a afirmar que el problema es que este hombre no es que estaba loco, sino que existía una expresión unidimensional de su condición humana, ¿no? En relación a esto que decíamos anteriormente, donde a causa de un acontecimiento de graves repercusiones emocionales, una pérdida, o no me acuerdo bien cuál había sido el motor central del accionar de este hombre, el tipo había dado lugar a sus instintos más animales, digamos, entre comillas. El mal siempre relacionado con lo animal. Ahí claro, tal cual. Digo, con esto cito palabras textuales también del científico, donde los problemas del hombre bueno es que el bien y el mal se encuentran peleando constantemente en su interior. Y así es como, partiendo de esta tesis, el Dr. Jekyll crea una poción o una bebida que tiene la capacidad de justamente separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Y bueno, acá el científico se decide experimentar consigo mismo y toma esta mezcla, y cuando la toma se convierte en el famoso Edward Hyde, digamos, la otra personalidad, un hombre que es, entre comillas, pura maldad y un criminal que es capaz de cualquier cosa, digamos, donde nada, el énfasis está puesto en esta cosa de que, según la novela, que nosotros siempre están el bien y el mal que conviven de manera conjunta, y bueno, y un poco el papel del que juega este científico es tratar de separar y quebrar esa dimensión maléfica, digamos, que todos portamos. Hopelessly insane, obviously. I don't think he was insane. I think there was only one side of him in existence, and that side was expressing itself. Good heavens, which side? His evil side. Sí. Donde se puede trazar ahí una relación con The Tingler, ¿no? De alguna manera. Sí, en The Tingler justamente vemos a este científico representado por Vincent Price, que, digamos, también está caracterizado como un científico que tiene pocos problemas morales en torno al uso de la ciencia en ese sentido, y que intenta aislar este sentimiento que es el miedo de los seres humanos, y que eso puede ser extirpable y sobre todo investigar. Pero también, digamos, ahí está esta tensión. Yo creo que Dr. Jekyll también inaugura un poco esta cuestión de la ciencia como poniéndose en el terreno de lo que sería o la divinidad o esta cuestión de lo moral, ¿no? Y esos conflictos que se van generando. Claro, un poco esa idea de el hombre jugando a ser Dios, ¿no? Ese rol o ese papel del científico. Sí, que justamente creo que temáticamente también lo podemos vincular. Yo creo que entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde y una novela y las interpretaciones cinematográficas que dio lugar a pie, digamos, esa novela que es Frankenstein, que por algo también se llama El moderno Prometeo, la novela de Mary Shelley del año 1818, un poco ahí pone en tensión esta cuestión de, en este caso también lo tecnológico, o la ciencia representando lo tecnológico, y cómo se pueden, digamos, crear, digamos, esta otra cosa, esta monstruosidad que crea el doctor Frankenstein, y que tiene que ver, digamos, con el atrevimiento, si se quiere, del hombre a jugar a ser Dios. Y es una temática que Cronenberg también va a reciclar en muchas de sus películas. Sí, más bien resignificar. Sí. Porque es interesante esta idea de el científico que parece querer jugar a ser Dios. Es una idea casi reaccionaria, ¿no? El hombre queriendo avasallar el terreno de lo divino a causa de su ansia de saber y conocimiento, y que en el momento en que busca avasallar esa frontera inmediatamente cae en desgracia. Hay algunos relatos en el terror gótico que abordan, por ejemplo, cómo antes se construía esta noción del peligro y la amenaza, y que tiene que ver con esa confrontación entre la luz, la razón, aquello susceptible de ser aprendido y asimilado por la mente humana, y la oscuridad, es decir, lo que acecha más allá de los límites de esta razón y del entendimiento del hombre, y que tiene que ver con el peligro, el horror y la amenaza.
¿no? Por ejemplo, Drácula, la novela de Bram Stoker, que después ha sido llevada al cine también en varias oportunidades. Por ejemplo, Francis Ford Coppola, o la versión de Todd Browning con Bela Lugosi, o la versión de La Hammer también con Christopher Lee, donde está esta idea de la confrontación de aquellos que portan la luz de la razón y aquello que representa lo supersticioso, esa amenaza que vive fuera de los límites de la ciudad y que se construye y erige como el terror, ¿no? La figura de Drácula, del conde, es la figura también de un terrateniente, ¿no? Un poco expresando esa idea del atraso, del orden de lo feudal. Sí, que sí. Justamente son novelas que marcan tendencia dentro de lo que era el contexto de la modernidad, del avance de la era industrial y los problemas que generaba, digamos, esto en términos de contención y de revisitar los términos morales de todo, digamos, todas estas problemáticas de este desarrollo tecnológico que se presentaba como avasallante e imparable y la posibilidad del hombre de poder tener un control sobre eso. Claro, y bueno, está presente también esta confrontación que, digo, se expresa también en términos geográficos, ¿no? Este choque o esta confrontación entre la ciudad y el campo, ¿no? Digo, para ver cómo se expresa esto en términos como más concretos. En el cine de Cronenberg no está presente esta batalla entre la ciencia y lo divino. Creo que más bien lo que hay es una vuelta de tuerca a la problemática. El peligro está puesto más bien en qué es lo que hace el hombre de la ciencia y cuál es su responsabilidad en esto, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver también con su concepción como ateo, ¿no? del propio Cronenberg, donde lo que construye es un cine como fuertemente anclado en la figura del hombre. Sí, es un cine antropocéntrico, si se quiere, en ese sentido, y que justamente plantea los conflictos, digamos, a sus personajes en torno al control que tienen ellos mismos sobre todos estos procesos. Él también, digamos, no niega la importancia de la tecnología, no la rechaza, digamos, en este sentido, en sentido moral, pero sí, digamos, sitúa los conflictos en torno a lo tecnológico, al desarrollo del hombre a partir de la tecnología y cómo la tecnología también nos reformatea y, digamos, hay un tono más dialéctico, si se quiere, ahí en la relación del hombre, la tecnología y la ciencia que plantea Cronenberg. Sí, que él la define directamente como una extensión casi propia del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, eso va a caracterizar también buena parte de la construcción de sus películas. Never before have you come this close to the edge of terror. Never before have you faced anything so strange and sinister, so bizarre and unnerving. Never until now. David Cronenberg's The Brood. La figura del científico también vuelve a aparecer nuevamente en su siguiente película, que es The Brood, que es del año 79. Sí, justamente. Y acá aparece vemos una figura predominante a través de la figura de un psiquiatra que se especializa, digamos, en atender a sus pacientes con otro tipo de terapia alternativa y que lleva a terapias que tornan, digamos, justamente esto que veníamos charlando anteriormente acerca de los límites de la ciencia, porque son terapias poco convencionales. Digamos, psiquiatra interpretado por Oliver Reed, un poco lo que hace es desarrollar este nuevo tipo de terapia y tiene como paciente central a una mujer que sufre de trastorno psicológico que tiene que ver, digamos, con la proyección de su ira y que en este sentido lo que va creando esta mujer son criaturas horribles que emanan como forma de somatizar en cierta manera su ira, lo cual es muy interesante, digo, vinculando, ¿no? Por ejemplo, volvemos a The Tingler, esta cuestión de los sentimientos o de expresar ciertos estados emocionales y psicológicos que se pueden somatizar y exteriorizar también, como vemos, por ejemplo, en Shivers, a través de un parásito, un organismo en este sentido, con criaturas deformes que un poco remiten a otro de los clásicos de la ciencia ficción también, que es El pueblo de los malditos, ¿no? Claro, hay una relación ahí que, bueno, después la vamos a estar vinculando también en relación a Scanners. Pero toda esta discusión en torno a la figura del científico, además me hacía acordar otra película que es Eyes Without a Face, Los ojos sin rostro, de Georges Franju del año 59, que no sé si tiene mucho que ver, digamos, con The Brood, pero sí nuevamente aparece ahí la figura del científico, ¿no? Experimentando con cuerpos humanos. Quizás ahí la relación más fuerte sea con Rabbit, ¿no? Dada
todo esto lo que tiene que ver con la experimentación de la cirugía plástica, ¿no? Y demás. El trasplante de la piel también. El trasplante de la piel, exactamente. Pero The Brood tiene una relación ahí muy fuerte con una película que es posterior, apenas con unos años de diferencia, que es Possession, del director Andrei Zulawski. La película está protagonizada por Sam Neill y Isabella Adjani, y terminó siendo una película bastante influyente, ¿no? Es más influyente todavía de lo que en realidad se quiere admitir. De hecho, claramente fue una inspiración para películas como Hellraiser, por ejemplo, de Clive Barker, que creo que él lo ha admitido también públicamente. La película arranca con el personaje de Sam Neill, que vuelve a su departamento, que está ubicado en el oeste de Berlín, donde descubre que su esposa, que es Isabella Adjani, había decidido dejarlo, es decir, lo abandona. Y el tipo queda totalmente destrozado por esto y no termina de decidir si debería intentar tratar de recuperar a su esposa o centrarse en el cuidado de su hijo, suicidarse o tener un romance, un amorío con una mujer que es bastante parecida también a su esposa. De hecho está interpretada por la misma Adjani, ¿no? Hay una cosa muy, muy rara ahí. Digamos, se le presentaba un panorama amplio. Se le presentaba un panorama bastante amplio y complejo. Y bueno, y el tipo, para saber más sobre su esposa, termina contratando a un detective privado, pero lo que termina dando como resultado de esto es que su esposa parece estar dispuesta a matar directamente para poder preservar lo que ella está tratando de ocultar. Beyond the realm of human desire, there is a darkness. Well, that's why I'm with you. Y ese es el secreto, por supuesto, que involucra una criatura bastante horrible que aparece ahí sobre el final de la película, que después va a terminar inspirando a Clive Barker. Y la película en realidad es más bien como la pesadilla de un matrimonio que se cae a pedazos. Es eso, con el elemento de lo monstruoso y lo sobrenatural que parece atravesarlo todo, y hay una construcción también de un clima muy opresivo, ¿no? Es una película centrada fuertemente en estos dos personajes, el de Sam Neill y el de Isabella Adjani. Perdón, también hay como también una tensión en torno a los celos, a esta cuestión que veníamos charlando también de ciertas normas heteronormativas de comportamiento, en este caso centrado en la pareja, ¿no? Claro, y lo que hace que también la película sea como más opresiva, más opresiva, ¿no? Como se vive como de manera muy claustrofóbica el visionado. Es una de esas películas que, así como El bebé de Rosemary, generan malestar, ¿viste? Al verlas. Digo, más allá de la sensación de terror, horror que uno pueda llegar a experimentar, hay una sensación de incomodidad constante en el espectador. Bueno, ahí podríamos trazar tipo una trilogía sobre matrimonios polémicos. Está un poco esta Possession, The Brood y El bebé de Rosemary, como inaugurando esa tradición. Sí, que de hecho, estas metáforas del matrimonio roto y del horror que se puede llegar a construir en torno a estas historias y demás, siempre sirvieron como puente para comparar las dos películas, tanto The Brood como Possession. Lo cual es bastante acertado, ya que ambos directores confesaron después públicamente que sus películas fueron de hecho construcciones ficcionales que fueron reacciones a separaciones / divorcios que cada uno de ellos estaba experimentando también en el terreno de su vida personal. Claro, justamente Cronenberg, cuando filmaba The Brood, atravesó, y en cierta manera es biográfica en ese sentido, estaba atravesando el divorcio con su primera mujer y tuvo que rescatar, al igual que el protagonista, a su hija, porque su mujer o su ex esposa en este caso se estaba metiendo también en una secta, y un poco lo vemos también en The Brood con la experimentación y la adoración o la relación casi simbiótica que tienen el psiquiatra Oliver Reed con su objeto de estudio, que vendría a ser esta mujer que, al igual que Possession, es capaz de emitir o cuidar criaturas extrañas, ¿no?
I would like to scan all of you in this room, one at a time. I must remind you that the scanning experience is usually a painful one, sometimes resulting in nosebleeds, earaches, stomach cramps, nausea, sometimes other symptoms of a similar nature. At this point, I'd like to call for volunteers. En el cine de Cronenberg generalmente suelen convivir como dos tendencias, ¿no? Una tiene que ver con el cuerpo tratando de entender qué es lo que sucede con la mente, y por otro lado la mente tratando de entender qué es lo que sucede con el cuerpo, ¿no? Donde se da una relación un tanto conflictiva, ¿no? Donde la mente no termina de asimilar del todo los cambios que ocurren en materia corporal, así como el cuerpo no termina de asimilar tampoco qué es lo que sucede en materia de transformación con la mente. Y justamente la mente llevada como esto, a expandir los límites del cuerpo, y eso nos trae y nos lleva directamente a la película subsiguiente a The Brood, que es Scanners, del año 1981. Scanners, bueno, es una película que supuestamente Cronenberg basó su idea un poco en una novela de Philip Dick, de donde sacó el nombre de estos grupos, de estas criaturas, estos hombres con poderes mentales que van más allá, digamos, de los límites de lo que los humanos podían concebir en ese momento, y que es un grupo de ciertas personas en el mundo que tienen estos poderes telepáticos. Y 237 personas en el mundo. 237, es muy específico el número de personas que... No sé si serán por producto de una mutación, eso no lo establece la película, pero que ya tienen este tipo de habilidades y que van a ir siendo desarrolladas y cooptadas también por un grupo, si se quiere, una corporación que está detrás de todo esto, una corporación política y financiera que está detrás de este grupo de personas para poder controlar estos poderes, y también a donde se mezcla ahí el papel de la ciencia, donde vemos, por ejemplo, al doctor Paul Rudd, que es el que va a intentar de controlar a este grupo y, digamos, también investigar sobre este grupo de personas con poderes, y que nos lleva, digamos, justamente a esta cuestión que sitúa Cronenberg de llevar la mente más allá de sus límites. Estas personas pueden llegar a ser o a representar un peligro, porque van más allá, digamos, de lo que el humano conoce normalmente, y pueden ser desarrolladas, y acá está, digamos, también la importancia, con fines políticos. Un poco, digamos, esta película también remite a una película un poquito anterior a esta, que es de Brian De Palma, que se llama The Fury, donde también ahí vemos a dos adolescentes que tienen una conexión telepática, y cómo estos poderes, digamos, intentan ser cooptados por militares, en este caso representado el villano de esta película, el mismísimo John Cassavetes. Una película, digo, más que se vincula a esta en temática, quizás obviamente la de Cronenberg desarrolla mucho más los peligros que representa el poder sobre el control de la mente y sobre expandir, digamos, ese control de la mente. Justamente Scanners, el subtítulo que dice el póster es Your Thoughts Can Kill, o Their Thoughts Can Kill, mejor dicho, que significa sus pensamientos pueden matar, y un poco la idea o el contenido problemático de Scanners gira en torno a eso, a cómo, digamos, la expansión del pensamiento, saber más allá, conocer más allá de lo que el cuerpo nos limita, puede llegar a tener o a representar una amenaza para los otros, para estos otros. Sí, o el pensamiento como una amenaza para el orden social también, ¿no? En algún punto. Película que se vincula claramente con Stereo, ¿no? Que es uno de sus primeros experimentos cinematográficos también, donde nuevamente aparece la figura de la corporación, la figura del científico y la figura también de el paciente, de este personaje con poderes mentales más allá de lo ordinario, que tiene que ser controlado. Sí, justamente, bueno... ¿De qué año es Fury, perdón? The Fury es del año 78, no sé si lo dije. Digo, en términos generales es una película media floja, más viniendo de una película como Carrie en ese momento, pero que, digamos, se vincula temáticamente con esto, y está centrada justamente en la disputa o la conexión telepática entre dos adolescentes, pero vemos nuevamente, digamos, la importancia que tiene en términos políticos y en este caso también militares, el control sobre estos cuerpos, digamos. Y un poco ahí, digamos, ya va jugando Cronenberg con esta
con rebasar un poco estos límites de la dualidad cuerpo-mente, ¿no? Que veníamos un poco viendo también con novelas clásicas como por ejemplo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde ahí vemos seres bidimensionales. Bueno, yo creo que Cronenberg apuesta un poquito más a la vinculación que puede resultar de todo este combo, ¿no? Porque en Scanners lo que vemos también es que hay uno de estos telépatas que es Darryl Revok, que es el que tiene, digamos, las habilidades más desarrolladas, pero no solo tiene habilidades desarrolladas, sino que parece ser que tiene casi un uso político de esa habilidad, porque crea su propio grupo, que es lo que termina confrontando. Por eso aparece la figura de lo que va a ser su hermano, ¿no? en la película, que contiene los mismos poderes y que va a terminar siendo un enfrentamiento entre dos grupos que tienen acerca, digamos, justamente del uso de que le dan a esos poderes. Nuevamente lo volvemos a vincular a esta cuestión de el uso en otros casos sobre la ciencia, pero en este caso, digamos, sobre la mente y el poder, digamos, justamente del cuerpo y la mente en este sentido. Película que se vincula parcialmente, al menos, y salvando las diferencias y las distancias entre ellas, con The Dead Zone también, ¿no? Donde nuevamente aparece como eje en primer plano los poderes de la mente. En este caso, de poder anticipar el futuro, pero también poder descifrar el pasado de las personas, ¿no? El personaje, en este caso encarnado por Christopher Walken, tenía esa particularidad de que al tomar contacto físico con otra persona, al extenderle la mano, al tocarle el hombro, etcétera, podía adivinar qué es lo que había sido del pasado de esa persona, como así también poder predecir el futuro, ¿no? Lo que a esa persona le iba a deparar. Claro, obviamente. The Dead Zone es una película del año 83 de David Cronenberg. Que está basada en una novela de Stephen King. Stephen King, justamente. Y digo, ahí también un poco lo que vos decías, bueno, a partir del accidente del protagonista que le hace adquirir, digamos, esta conciencia sobre estos poderes, si se quiere, de ver pasado, futuro, etcétera, y reubicarlo genera conflictos con respecto a su entorno y que, digamos, en definitiva, en el desarrollo de la película lo usa alrededor de una investigación policial. Claro, los conflictos éticos, digamos, que se deparan de eso, de poder saber todo, básicamente. Sí, del poder saber todo y, en cierta manera, también la posibilidad de que se te abre de también poder controlar o tener un control más allá de lo que pensabas, de tus límites, ¿no? Claro, esa problemática también propia muchas veces del cine de superhéroes, ¿no? De la responsabilidad en el uso del poder, ¿no? Todo gran poder demanda una responsabilidad. Sí, es muy interesante. Y bueno, y Scanners nos parecía interesante poder vincularla con El pueblo de los malditos, de Wolf Lilia, del año 1960, que, bueno, Carpenter después va a hacer un remake en el año 95, pero es una película cuyo inicio, el arranque de la película es bastante inusual, es bastante particular. Tal es así que debe ser uno de los comienzos también más memorables, digo, en la historia del cine, porque es un arranque totalmente arbitrario. Digamos, al comienzo de la película, todos los habitantes, tanto los humanos como animales que habitan un pueblo, caen inconscientes de un momento para el otro. Y se descubre que toda persona que entra en la zona que contiene a este pueblo también pierde la conciencia. Va el ejército, nuevamente la presencia de lo militar, hace pruebas y a todos les termina pasando lo mismo. Lo interesante es que el director en ningún momento explica bien qué pasó con esto, ¿no? Nunca da las causas de por qué sucede. Es como si hubiera dicho, ¿y a quién le importa esto? A mí lo que me interesa es contar otra cosa. Entonces lo dejó de lado y dijo, bueno, me voy a dedicar a lo que verdaderamente me interesa narrar en la película. No me voy a tener a dar explicaciones de nada. Y ahí, con esta completa arbitrariedad y la impunidad también que tenía, por supuesto, porque era el director de la película, arranca la trama. Y casi lo que sucede es que casi al mismo tiempo todas las personas que se vieron afectados por esta pérdida de conciencia y que no aparentan tener ningún síntoma aparte del desmayo, quedan embarazadas. Digo, las mujeres, las muchachas en edad de tener hijos que se encuentran en esta zona descubren que están, por tener hijos, embarazadas en masa, digamos. Embarazadas en masa, lo que termina después provocando una suerte de paranoia también en ese pueblo y desata una catarata también de acusaciones cruzadas entre uno y otro, a ver qué pasó, digamos, poniéndose mucho en juego también la cuestión de la masculinidad, ¿no? También hay algunas escenas de discusiones en los bares entre los hombres y demás que son bastante ilustrativas al respecto. Y al poco tiempo terminan dando luz a unos pibes que son todos iguales, son rubios de ojos claros, que crecen muy rápido, e inmediatamente ponen de manifiesto que tienen un
vínculo telepático entre sí que los une. Y se manejan también como si tuvieran una gran mente colectiva, donde lo que aprende uno termina siendo también conocimiento adquirido para los otros, ¿no? Hay una cosa ahí muy, muy rara, como si fuera una gran mente que se encuentra entrelazada. Sí, que justamente también es esta cuestión del aprendizaje colectivo, pero también van creciendo físicamente juntos y a grandes pasos, digamos, que estaban por fuera de obviamente de la norma de expectativa de crecimiento y de desarrollo y inteligencia que se espera, digamos, en chicos, entre comillas, normales. Claro, y bueno, la película se va desarrollando y se comienzan a disparar debates entre aquellos que dicen, bueno, esto es una amenaza, es una cosa rara, porque encima, aparte de suceder en ese pueblo, empieza a suceder en otras partes del mundo, ¿no? Y por supuesto, esto se da también en parte del territorio soviético, entonces muchas veces se repara en esto de, miren lo que están haciendo estos soviéticos, son unos animales, los terminan matando y qué sé yo, ¿viste? Porque habían tirado unas bombas y bla, bla, bla. Y después ellos terminan haciendo lo mismo, ¿no? Donde estos pibes terminan siendo percibidos como una amenaza para ese orden social y terminan siendo liquidados. Sí, un poco la película se refleja cierta cacería de brujas, si se quiere, en torno al funcionamiento de estos chicos, que también, como veníamos diciendo un poco en Scanner, ahí el peligro se representa cuando se empiezan a agrupar, ¿no? Estas personas que tienen determinados poderes o determinados, en este caso, conocimiento, ¿no? Que va más allá y que se empiezan a agrupar, empiezan a ser percibidos como amenaza. Claro, porque en realidad los pibes en sí nunca se erigen como una amenaza en la película. Hacen un par de cosas, digamos, pero lo que hacen lo hacen para defenderse. Y se está poniendo un énfasis constantemente en esa idea. Sin embargo, finalmente terminan siendo liquidados en una escena, en un final que también es súper memorable, ¿no? Donde el desafío del personaje está puesto en ¿cómo hago para que no puedan leer mis pensamientos? ¿Cómo hago para que no se percaten de lo que lo que hay detrás de esto es una trampa puesta al servicio de liquidarlos, ¿no? Y que tiene un final muy propio de las cacerías de brujas, ¿no? Sí, también. Esta quema, digamos, si se quiere, de la amenaza es muy, muy evidente en ese sentido. Sí, y puede leerse, así como también Scanners, como una fábula de persecución también hacia el pensamiento disidente, ¿no? Para mí es claro eso, y de cómo aquello que se corre y se sale de la norma inmediatamente es percibido como una amenaza, y esa amenaza tiene que ser eliminada para volver a restaurar el supuesto orden de paz y tranquilidad y de sentido de la normalidad, entre comillas, que garantiza también un orden del orden instituido, ¿no? Why would anybody watch a scum show like Videodrome? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? I woke up with a headache. I'd been hallucinating for a while, ever since... What? Since I first saw Videodrome. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. Soon, his visions will coalesce and become uncontrollable flesh. Esto nos lleva a otra película del año 1983 de David Cronenberg, que es Videodrome, o Cuerpos Invadidos, como se lo conoció en español, que bueno, supuso un hito, digamos, dentro de la carrera de David Cronenberg, en el sentido de que ya vemos a un Cronenberg más maduro, que digamos justamente contaba con otro cierto reconocimiento, viniendo un poco de las cintas que había hecho. Ya se conocía lo que era Cronenberg, ¿no? Digamos, en este uso de quizás la violencia, de tratar ciertas temáticas que venían vinculadas un poco a la ciencia ficción, al horror, mezclar, digamos, con cierta maestría estos dos géneros.
Pero Videodrome pone, digamos, justamente un hito en términos de, quizás, de su crítica o su potencial de crítica social para mí. No sé si Cronenberg lo reconocería como una película muy política, pero a mí me parece un Cronenberg más político y más maduro en ese sentido, digo, de ver cómo la tecnología puede, digamos, permear nuestras identidades y el rol que tiene la tecnología, digamos, en estas sociedades contemporáneas. Yo creo que es cierto esto de la manera en que aborda la pérdida de la identidad del individuo, y que esto puede llegar a vincularse con las películas de ciencia ficción de la década del 50, o más bien las películas de la década del 50 más tardías, estilo The Invasion of the Body Snatchers, la invasión de los ladrones de cuerpo, We Came from Outer Space, donde estaba esa preocupación, ¿no? Como eje central, como foco, que tiene que ver con esa preocupación de esa identidad que se diluye también en el marco del colectivo social, ¿no? Ahí hay como una preocupación casi también propia de esta paranoia de la Guerra Fría también, y de la confrontación con el bloque soviético, ¿no? El individuo versus la sociedad, ¿no? Y esta relación conflictiva que por lo menos los Estados Unidos trataban de erigir hacia afuera. Como que esta amenaza te hace un autómata en ese sentido. Claro, ¿no? Ese énfasis puesto también en la libertad del individuo versus la cohesión del orden social que podía llegar a asimilarse en ese caso a la sociedad soviética. En el caso de Cronenberg me parece que hay acá también nuevamente una vuelta de tuerca en torno a la problemática. Porque acá, si bien se habla de la pérdida de la identidad, esto tiene un enfoque más de tipo social y está atravesado por una crítica fuerte, me parece, que tiene que ver con la presencia de los medios de comunicación masiva. The television screen is the retina of the mind's eye. Therefore, the television screen is part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality, and reality is less than television. Esta pérdida de la identidad, y con ello también el advenimiento de la llamada nueva carne, que aparece con mucha fuerza en esta película para dar paso a una nueva sociedad de forma biotecnológica, que establece parte de su voz en la exaltación de la violencia y de los desórdenes sexuales, se comienza a traducir cuando Max, que es el personaje de la cinta, encuentra este canal llamado Videodrome, en el que se emite una violencia explícita, sin cortes ni montaje de ningún tipo, y donde tras visionarlo, esta cinta es como que emite una señal que produce un tumor cerebral en el espectador, ¿no? Que tiene que ver nuevamente con el tomar contacto con estas producciones de violencia explícita. Y en este caso tiene una premisa que después creo yo que Alejandro Amenábar va a tomar prestado también de Videodrome para su película Tesis, ¿no? Sí, Tesis, una película del año 1996 que justamente está centrada, en su protagonista que hace una investigación sobre justamente la violencia audiovisual y que la lleva a dar, digamos, con una red de películas snuff, ¿no? Estas películas que rozan, digamos, la tortura, el asesinato, y que, al igual que vieron, digamos, un poco ahí está la cuestión de si estas imágenes son reales, si es posible que haya de personas, digamos, detrás de la creación de imágenes violentas como esta, con el potencial violento. Y detrás del consumo también. Y ¿no? detrás del consumo, porque si hay una red en torno a esto, también hay un consumo o una distribución en torno a esto. Y como, digamos, ahí un poco ponen en jaque el personaje de Max Renn lo que hace como programador de televisión es ahí tratar de dar con esta red que está detrás de Videodrome. Sí, para darle una salida comercial. Sí, justamente, o sea, como para ver su potencial económico y ver de esta cuestión de, ahí también hay un poco una cuestión de crítica a los medios de comunicación, de todo puede ser consumido, ¿no? Todo puede ser puesto en la pantalla y todo puede ser consumido. No hay límites, digamos, para esto. Claro, es más, en Tesis, en un momento, si mal no recuerdo, hay una escena donde hay un profesor en esta facultad, en la Universidad de Cine, que les dice a los alumnos algo así como: si nosotros queremos que la industria del cine español sobreviva, lo que tenemos que tratar de hacer es emular a la industria hollywoodense y al cine norteamericano, que lo que
lo que tienen de particular es que enfocan su preocupación y con ello su producción en lo que el espectador quiere ver. Y eso que el espectador quiere ver es nada más ni nada menos que la violencia gráfica y explícita. Sí, al menos así lo formulan en la película. O sea, digamos, lo que ahí también está la dictadura del público. El público determina lo que debe ser producido en términos audiovisuales. Sí, hay una relación ahí en realidad también. Es como que la industria también de alguna manera define qué es lo que el público quiere ver, ¿no? Sí, obviamente. Hay como una relación dialéctica. Y que de eso, digamos, algo que lo que devela la trama de Videodrome, ¿no? Digo, hay corporaciones detrás de nosotros tratando de meternos este mensaje. Digamos. Exactamente, y que en Videodrome tiene que ver con la presencia del monopolio del audiovisual y el monopolio de los medios. Esta película habla una vez más de esta confrontación entre lo tecnológico y lo orgánico, que va a cobrar fuerte relevancia en términos visuales en la película, porque la película se asienta sobre el body horror, que ahora lo vamos a pasar a definir, pero está centrado en este caso en la capacidad de programar los individuos, y ahí radica su poder de crítica, me parece, hacia los medios de comunicación masiva, en el poder de manipular el cerebro de los televidentes, porque la persona que logra ver estos videos, la persona que logra ver Videodrome, después se ve como constantemente sometido a una serie de alucinaciones que alteran su percepción sobre lo real, y donde Max Renn acá juega el papel también del primer sujeto de la cadena de infección, el primer portador cuyo rol es programar justamente. Es como una especie de mediador y, si quieres, víctima de las corporaciones, digamos, claro. En ese sentido. Fue buscado para eso. Vamos a aprovecharnos de este tipo que quiere programar todo a todo costa mediante un medio audiovisual y vamos a utilizarlo a nuestro favor. Claro, exactamente. Lo cual, mientras hablábamos, no dejaba de recordarme al cine de Michael Haneke, que tiene mucho que ver con las palabras de uno de los personajes de Videodrome, que es el doctor Brian Oblivion, quien en una escena en la que es entrevistado en televisión, en realidad es más bien una retransmisión mediante otro televisor, que es su forma de aparecer, digamos, en pantalla, dice lo siguiente: la pantalla de televisión se ha convertido en la retina del ojo de la mente. Y ahí él explica, ¿no? Y dice, por eso me niego a aparecer en televisión, salvo en un televisor, ¿no? Un poco hay también un juego ahí que es propio, digamos, de muchos protagonistas de las películas de Cronenberg, con el nombre del protagonista, Brian Oblivion en inglés es olvido, y digamos es muy curioso, digamos, como él se presenta a sí mismo mediado a través del dispositivo tecnológico, que en este caso es la imagen de una pantalla de televisión, ¿no? Claro, de hecho en ningún momento de la película aparece de otra forma, siempre a través de la pantalla de un televisor. Y siempre a través de cintas de video que ha dejado grabadas también. Bueno, y Haneke suele emplear hace un uso de las imágenes casi de manera fractal, como si se tratara de un juego de espejos. Generalmente presenta la historia que nos cuenta a través de grabaciones, por ejemplo, reproducidas en un televisor o cintas de video. Esto pasa en el video de Benny, en 71 fragmentos de una cronología del azar. Pasa también en Caché, del año 2005, donde se nos presenta la historia de un personaje que ha reprimido parte de sus recuerdos, parte de su memoria, y cuya reconstrucción de esta mente fragmentada, como si se tratara casi del personaje de Spider de Cronenberg, viene de la mano de una serie de cintas de video de VHS que le llegan a la casa, con una premisa ahí parecida a la de Los Highway de David Lynch. O también como hacen Funny Games, mediante esta famosa escena del control remoto, ¿no? Que le permite rebobinar la cinta de la película. Sí, justamente ahí, digamos, hay una cuestión muy evidente también en Haneke, que ahí reside un poco de su potencial de crítica, de hacernos ver nosotros también como espectadores pasivos, de devolvernos nuestra imagen de espectadores. Claro, lo que hace, lo maneja muy bien eso en el video de Benny, sobre todo, ¿no? En esa habitación del chico tan rodeada de cámaras y de televisores y cámaras que están grabando lo que él mismo está haciendo y dispositivos de registro tecnológico por todos lados, digamos. Sí, son las cámaras que registran, que aparecen en pantalla, y a su vez aparece el televisor o el medio de reproducción de esas mismas imágenes que está registrando en ese momento, ¿no? Hay como un juego de espejos ahí constante. De hecho, en el video de Benny, la realidad solo parece ser percibida por el protagonista a través del audiovisual. O sea, no hay forma de vincularse con esa realidad si no es a partir del registro de las mismas cámaras, lo que lleva al protagonista también a cometer actos de suma crueldad que le llevan a experimentar lo que es la realidad cruda y verdadera, ¿no? Es como si la única manera de poder tener sentimientos o esa posibilidad de vincularse de forma concreta, visceral,
con el mundo que lo rodea pasara a partir del ejercicio crudo de la violencia. Sí, justamente que queda un registro de esa violencia y un poco reflexionada volviendo a Videodrome, digamos, como esta cuestión también de estos personajes, ¿no? De que si está mediado por la tecnología, grabado en una cinta, está por fuera de nosotros, ¿no? Digo, esta cuestión del no involucramiento con esa violencia, pero que la violencia puede ser vista, reflejada a través de, por ejemplo, una cinta de video. Claro, pero está ese énfasis también puesto en que lo que vemos en televisión es más real que la realidad misma, como si la televisión misma fuera la que creara la realidad, como si la realidad fuera un artificio que está siendo creado, mediatizado por la propia televisión. De hecho, hay una frase de Michael Haneke justamente que dice: nosotros ya no percibimos la realidad, sino en su lugar una representación televisiva de la misma. Sí, que también por eso decía un poco de esta cuestión del distanciamiento, que lo lleva, digamos, a cierto distanciamiento moral y a no asumir esa situación de violencia, lo cual, digamos, me parece que Haneke como Cronenberg en Videodrome lo maneja de una manera bastante magistral a eso, dotándonos a nosotros de nuestro rol de espectador pasivo de esa misma violencia, ¿no? Videodrome, long live the new flesh! Bueno, Videodrome dio pie justamente a esta, o de ahí salió un poco el concepto que marca el cine de Cronenberg, que es la nueva carne, ¿no? Como esta cuestión que vincula, por un lado, lo que veníamos diciendo en torno a la pérdida de identidad, por otro lado, digamos, esta cuestión de la fusión entre lo tecnológico, lo biológico, esta cuestión que veníamos retomando ya con otras películas tipo Scanners, en donde se tendía a traspasar las fronteras entre esta escisión tan tradicional y tan, por así decirlo, cristiana entre el cuerpo y la mente, y como Cronenberg, digamos, da pie para esta cuestión de la nueva carne, que vendría a ser entre esta función entre lo físico, lo tecnológico, lo virtual, que da como resultado otra cosa, otra identidad, ¿no? Esto lo propulsa, digamos, justamente como uno de los mentores de este subgénero, que es el body horror, ¿no? Es un subgénero de horror que un poco se enfatizó, se cristalizó en los años 80. Es un término que salió de una revista muy conocida en ese tiempo, que fue Screen, en donde, bueno, obviamente el body horror a lo que apuntaba es recrear, digamos, un poco este género del horror, del terror, a través de, digamos, tamizado un poco también con un registro más gore, un registro más violento en torno a las transformaciones del propio cuerpo, ¿no? Esta cuestión de pasar, digamos, por cambios o transmutaciones en lo físico, que son bastante visuales, bastante gráficas, que intentan explorar y explotar las transformaciones de estas amenazas o estos males dentro de que son generalmente tematizados dentro del cine del horror, pero a través, digamos, de la explotación un poco más de lo físico. Sí, lo cual también nos da pie para hablar de uno de los grandes clásicos de la filmografía de Cronenberg, que es La Mosca. La Mosca es un remake de una película del año 58, dirigida por Kurt Newman, que es una película bastante particular y que se corre un poco de esta serie de películas a las cuales nosotros hacíamos mención en primera instancia, que están centradas en la presencia de una amenaza externa que viene a alterar el orden social interno. Sino que acá lo que sucede es justamente que el mal, la amenaza, lo que provoca horror en la película, lo que desata el conflicto, proviene desde el cuerpo mismo del protagonista. Y es muy interesante pensar cómo se construye también el género del horror y cómo quizás una misma amenaza, una misma criatura, concebida en términos abstractos, puede representar cosas distintas de acuerdo a la época también en la cual esté representada, ¿no? El conflicto, en el cine de terror generalmente se autoriza con la figura de un monstruo y la respectiva amenaza que le representa al status quo, a un determinado orden de cosas. Esta contienda entre el bien y el mal, encarnada generalmente en términos simbólicos entre el hombre y el mal, se puede entender de esta manera como un concepto que ampara en realidad otras fuerzas
que aparecen en aparente oposición, que pueden ser lo sagrado y lo profano, la barbarie y la civilización, lo urbano y lo rural, el orden y el caos, el cuerpo y el espíritu, la verdad y la mentira, etcétera. Pero esta lucha va variando de acuerdo al monstruo y la amenaza particular que este esté simbolizando. Por lo cual muchas películas pueden abordar temas diferentes, por más que sus tramas después resulten ser más o menos parecidas o resulten ser más o menos las mismas. Si se analiza el género a través del historia, del cine, de su representación cinematográfica, vamos a notar que los monstruos de principios del siglo XX no son los mismos monstruos del cine de horror de los años 70, así como no son los mismos monstruos de los años 90, etcétera, etcétera. El monstruo termina siendo siempre un espejo del traumas sociales, ansiedades sociales, problemáticas sociales, que tienen que ver generalmente mucho más con lo contemporáneo de su representación. Por eso el monstruo puede ser la misma mosca, la del 58, la de fines de la década del 50, como puede ser la misma mosca después en el cine de Cronenberg, en su película, en su versión que es del año 86. Versión del año 86. Justamente, digamos, esto que venías diciendo, relacionándolo nuevamente con esta preeminencia que se dio a partir de la década del 80 con este subgénero que sería el body horror, y cómo, digamos, también el horror tiene su centralidad en el cuerpo, ¿no? Donde el cuerpo parece ser, digamos, el alojamiento de lo monstruoso, y esta idea del mal que viene de ese cuerpo que es siempre es representado como decadente, deforme, digamos, como que hay, según el texto que citamos previamente de la figura del monstruo en el cine de horror, un poco recicla esta idea de este imaginario católico o cristiano que se tiene sobre el cuerpo, en donde el mal va a estar representado en un cuerpo decadente, que ese cuerpo, digamos, a partir de ese cuerpo decadente se capitaliza un poco, digamos, lo que sería el desprecio sobre esa amenaza, sobre ese mal, y que resulta clave, digamos, para entender, digamos, también algunos aspectos en donde el horror entra a poner en juego o en conflicto esa fascinación por el cuerpo. Y yo creo que justamente en la reversión o la remake, si se quiere, entre comillas, de Cronenberg del año 86, de La Mosca, de un clásico de los años 50, explota o va por apuesta, digamos, a explotar este énfasis en la transformación del cuerpo de este protagonista. Sí, pero sin embargo, en comparación con esta concepción de lo cristiano en torno al cuerpo y la demonización de la carne, ¿no? De la carne también como fuente de procedencia del mal, yo creo que Cronenberg ahí no establece un juicio moral sobre la transformación de ese cuerpo. No, que justamente lleva a explorarlo para dar pie a otra cosa, ¿no? Digo, vinculándolo con esta tendencia que había surgido en Videodrome de vincularlo con la nueva carne. Bueno, se genera una otra cosa, una nueva identidad. Y justamente lo destacable y lo más lindo que tiene La Mosca es poner, digamos, a partir de la calificativo raro, ¿no? Sí, para usar con La Mosca, justamente. Para ponerle algo lindo, ¿no? Sí. De la transformación física que sufre este protagonista, cómo ese protagonista, digamos, en cierta manera quizás no reniega tanto de esa transformación, pero sí la trata de hacer otra cosa, ¿no? El surgimiento de una nueva carne que ponga en jaque un nuevo orden, digamos, sí, de interpretación estética, si se quiere, estético-corporal en torno a esto. Una nueva política. Ahora vamos a eso. Es muy interesante lo que señalabas, porque algo de eso también está presente en la versión de Kurt Newman del 58, donde nuevamente aparece la figura del científico, el científico que experimenta con su propio cuerpo, al estilo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, esa transformación o ese intento de experimentación que finalmente fracasa y que da lugar a una nueva entidad, a un nuevo ser, a una nueva identidad, ¿no? También. En la película de Kurt Newman del 58, el científico es un hombre que está felizmente casado, que vive con su esposa y su hijo en una casa enorme y que vive el típico sueño americano, digamos. El tipo inventa una máquina para integrar y desintegrar la materia, hace un par de pruebas con objetos que tienen éxito y rápidamente toma la decisión de probarlo también consigo mismo, digamos, con su propio cuerpo. Y lo que pasa, de aquí en más, ya más o menos lo conocemos todos, una mosca se introduce en la máquina, el cuerpo humano se mezcla con el de la mosca, etcétera, etcétera. El hombre tiene algunas ideas sobre cómo revertir el proceso,
pero ya de entrada, por lo menos en la versión de Courtney Mann, sabemos que no sirve para nada, y por eso también es que hay película después, posteriormente, pero el director decidió introducir como una especie de flashback, no más bien de flashback, o sea, toda la película se construye en un flashback, sí. Pero nos muestra de entrada el destino fatídico del personaje, digamos, la cosa fracasa, pero la película tiene una introducción similar a la invasión de los ladrones de cuerpo, ¿no? En este sentido, que después pasa a tener esta construcción general en relación a un flashback, una historia que se cuenta y demás. Pero lo interesante es cómo se corre de ese modelo predominante, ¿no? En los 50. Bueno, la película es de fin del 58, ¿no? Donde se ve que ya todos estos esquemas se estaban poniendo un poco en cuestión. Entonces la amenaza ya no proviene del exterior, sino que proviene del interior y tiene que ver con las transformaciones que se operan dentro del cuerpo del propio protagonista. Y en un ámbito íntimo, porque transcurre al igual, digamos, que la película de Cronenberg dentro del ámbito del laboratorio. Digamos, ahí tenemos otro quiebre, si se quiere, otra ruptura con esta ciencia ficción más tradicional, que no hay un exterior, digamos, no hay una amenaza externa que viene a invadir, sino que justamente se desarrolla todo el conflicto alrededor del propio cuerpo en este sentido. Sí, y parece también guardar también un sentido de lo político la película, en el sentido de que puede entenderse también como una metáfora crítica de lo que es la era atómica, ¿no? La experimentación con la ciencia y a dónde puede llevar también el seguir produciendo este tipo de armamentos, ¿no? La bomba atómica, lo que genera la bomba atómica, la experimentación con armas químicas, ¿no? Que un poco en esos años y a principios de los 60 también va a tomar fuerte protagonismo en el cine de ciencia ficción. Digo, estoy pensando en voz alta, digo, en películas, por ejemplo, dirigidas por Jack Arnold. Se me viene a la mente Tarántula, por ejemplo. The Incredible Shrinking Man también, que ahí opera también un cambio. Revierte el proceso. Sí. Claro, ya no es la criatura la que se transforma, sino es el hombre el que se transforma y que se ve empequeñecido frente a la presencia de ese entorno. Pero digo, casi en un insecto en ese sentido. Sí, o Dem, también la película del ataque de las hormigas gigantes. Cronenberg va a tomar parte de esta premisa, ¿no? Y lo va a transformar en un rasgo identitario también de su cine. La fuente de procedencia de esa amenaza tiene que ver con el interior del propio cuerpo del protagonista, y la trama gira fundamentalmente en torno a las transformaciones que se operan dentro de ese cuerpo. Sí, digo, es algo que ya lo vimos desde el inicio cuando señalamos el nombre de Shiver o It Came From Within, esta centralidad de dónde proviene la amenaza, pero a la vez que, digamos, cómo este cuerpo o estas transformaciones físicas van generando conflictos, pero con el exterior, ¿no? Con las personas con las que se relaciona el protagonista, que son muy pocas, pero que genera conflictos igual, y tiene que ver con algo meramente estético, corporal, en ese sentido, y cómo se va manifestando, digamos, lo que los demás consideran como una monstruosidad, y sí, que él hasta cierto punto quizás no lo ve así. Claro, es la estética, es la corporeidad, pero es también una nueva lógica que se desprende de eso, o como él lo define directamente en la película, o sea, como una nueva política, sí, que tiene que ver con la política de los insectos, ¿no? Sí, que hay una frase muy famosa ahí cuando le pregunta al personaje de Geena Davis, que es esta persona con la que además mantiene una relación amorosa, afectiva, porque un poco también pasa por ahí. Sí, donde él nada más ni nada menos le tiene que advertir, digo, en la cara le dice sobre el peligro que ella está afrontando al estar con él. Claro, y esta digamos, cuando le pregunta si oyó hablar de esta política de los insectos, a lo cual responde que no hay política para esos insectos, es decir, no hay un orden que contenga esta nueva, si se quiere, entre comillas, monstruosidad, que no la ve así, sino que es una nueva identidad, esta nueva carne, no hay un orden que contenga esta nueva carne que se va generando. Claro, dice, son brutales, no tienen compasión, no tienen compromiso, no podemos confiar en el insecto. Me gustaría convertirme en el primer insecto político. Es una frase muy fuerte. Have you ever heard of insect politics? Neither have I. Insects don't have politics. They're very brutal. No compassion. No compromise. We can't trust the insect.
I'd like to become the first insect politician. Sí, y lo interesante acá es que más bien lo que saca a relucir afuera de la superficie, digo, con toda esta monstruosidad y demás, es la forma en la que esta transformación funciona para revelar una gran cantidad de estructuras que rodean, que gobiernan, controlan y si es necesario también castigan esta transformación y al individuo transformador, ¿cierto? Todo eso es como que sale a la superficie, se revela y comienza a dar cuenta de las implicancias que tiene el cruzarse con esas estructuras legislativas y casi necesariamente disciplinarias, ¿no? Donde ese nuevo elemento, esa nueva política que está en conflicto con la política predominante tiene que ser suprimida. A lo que voy es que el cine de Cronenberg utiliza de alguna manera estas transformaciones para poner el foco o examinar más a fondo las estructuras que rodean a ese ser transformado, que le proporcionan también un significado, lo catalogan de cierta manera y en un caso extremo, como el caso mismo de la mosca, lo castigan también por esa transformación. Episodio lo que intentamos al menos hacer a esbozar, digamos, porque la verdad que Cronenberg es un director muy complejo que da para muchas interpretaciones también. Es, digamos, situarnos un poco en las tendencias dentro del cine de ciencia ficción tradicional, un poco viendo las rupturas que tiene con este cine de ciencia ficción tradicional y sobre todo, digamos, de dónde proviene esta amenaza, la fuente del mal, un poco ver, digamos, la concepción del cuerpo, ¿no?, que tiene Cronenberg, que como dijimos anteriormente tiene una concepción muy atea en ese sentido, que va más allá o ve más allá de los tópicos tradicionales de la bidimensionalidad del hombre entre el bien y el mal y entre el cuerpo y la mente. Entonces nos pareció señalar un puñado de películas de Cronenberg, un puñado de películas con las cuales se pueden trazar un puente con su cine. Sí, poner un poco esas películas en tensión, ¿no? En diálogo y revelar o más o menos ayudar a desentrañar también algo de sentido, ¿no? El sentido que muchas veces subyace en esas películas donde uno podría tranquilamente quedarse con los efectos especiales, ¿no? Y con esa presencia de la carne transformada en pantalla y demás, pero es interesante ver qué es lo que subyace, ¿no?, debajo de eso, que muchas veces tienen que ver con esto que decíamos anteriormente, esta serie de estructuras que muchas veces disciplinan, rigen la vida de los individuos, pueden ser los medios de comunicación, otros cuerpos, pueden ser los medios de comunicación, puede ser un conjunto de estructuras legislativas que muchas veces definen, catalogan al individuo transformado y eventualmente también lo terminan por suprimir, ¿no? Y lo terminan por eliminar. Y esta tensión también con el cine de terror de ver, digamos, cuál es el verdadero monstruo y cómo, digo, ahí me parece bastante original Cronenberg, digamos, como esta monstruosidad va más allá, digamos, de la eliminación de la amenaza y lo transforma en algo para celebrar, si se quiere, en algún punto. Exactamente. Bueno, este fue el primer episodio entonces de Videodromo, un podcast de cine. No olviden seguirnos en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden encontrar como Videodromo Proyecciones. Y déjenos también sus comentarios y opiniones y ayúdenos a difundir también esto que hacemos, que es Videodromo, un podcast de cine.